Un siglo de cambios. El legado perdurable del siglo XX. El siglo XX se erige como una época crucial en la historia de la humanidad. Un período de cambios y trastornos sin precedentes que continúa moldeando nuestro mundo actual. Desde las cenizas de las guerras mundiales hasta el amanecer de la era digital, el siglo presenció transformaciones notables en tecnología, política, sociedad y cultura. Este ensayo se embarca en un viaje a través de los eventos más significativos de esta era tumultuosa, explorando sus causas, consecuencias e impacto duradero en la humanidad. Esta exploración profundiza en las profundidades del conflicto humano, examinando los horrores de 2 guerras mundiales y las tensiones persistentes de la Guerra Fría. Seremos testigos del ascenso y la caída de imperios, la lucha por la igualdad y la justicia, y los notables avances en ciencia y tecnología que han remodelado nuestras vidas. A través de todo, descubriremos las historias de individuos y movimientos que se atrevieron a desafiar el statu quo, desde los campos de batalla de Europa hasta las calles de Selma, Alabama. Esta es una historia de progreso y peligro, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder perdurable de la esperanza frente a la adversidad. Preparando el escenario. El amanecer de un nuevo siglo. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, una sensación de anticipación e inquietud flotaba en el aire. Las ciudades estaban llenas de vida, con calles bulliciosas y mercados vibrantes. La revolución industrial había transformado las sociedades de Europa y América del Norte, generando un crecimiento económico y una innovación tecnológica sin precedentes. Las fábricas se convirtieron en el corazón palpitante de las ciudades. Las fábricas producían bienes a un ritmo asombroso, los ferrocarriles conectaban ciudades distantes y las nuevas formas de comunicación, como el telégrafo y el teléfono, encogían el mundo. La tecnología estaba cambiando la forma en que las personas vivían y trabajaban. Sin embargo, bajo la apariencia de progreso, las tensiones se cocían a fuego lento. Las diferencias sociales y económicas comenzaban a crear divisiones profundas. Las potencias europeas, impulsadas por ambiciones imperiales y competencia económica, participaban en un peligroso juego de arriesgar, dividiendo África y Asia en colonias. La carrera por el dominio global estaba en pleno apogeo. El nacionalismo, alimentado por una potente mezcla de orgullo y prejuicio, se arraigó en todo el continente, enfrentando a una nación contra otra en una lucha por el dominio. Las banderas ondeaban con fervor en las manifestaciones. Mientras tanto, dentro de estas sociedades en rápida industrialización, crecía un abismo entre los que tienen y los que no tienen. Las fábricas eran tanto una fuente de riqueza como de explotación. Mientras que una élite adinerada disfrutaba de los frutos del progreso industrial, la clase trabajadora trabajaba largas horas en fábricas y minas, a menudo viviendo en condiciones miserables. La disparidad era evidente en cada aspecto de la vida diaria. Esta disparidad alimentó el malestar social y dio lugar a nuevas ideologías políticas, como el socialismo y el comunismo, que desafiaron el orden existente. Las ideas radicales comenzaron a ganar terreno. Al amanecer del siglo XX, el escenario estaba listo para un periodo de cambios y trastornos sin precedentes. La humanidad se encontraba en la cúspide de una nueva era. Las fuerzas de la industrialización, el nacionalismo y el malestar social habían creado una mezcla volátil, una que pronto estallaría en una conflagración que envolvería al mundo. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. La Gran Guerra, destrozando el viejo orden. En el verano de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo desencadenó una reacción en cadena que sumergiría a Europa en el abismo de la Primera Guerra Mundial. Este evento marcó el inicio de una era de devastación sin precedentes. Una compleja red de alianzas, alimentada por años de errores diplomáticos y tensiones crecientes, transformó un conflicto regional en una conflagración global. Las naciones se vieron arrastradas a una guerra que pocos habían anticipado. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, conocidos como las potencias centrales, se enfrentaron a Gran Bretaña, Francia, Rusia y finalmente a los Estados Unidos, formando las potencias aliadas. La escala del conflicto era inmensa. Lo que comenzó como una guerra de movimiento rápidamente se convirtió en una brutal guerra de desgaste, librada principalmente en trincheras que se extendían por los campos de batalla de Europa. Las condiciones eran inhumanas. Las nuevas tecnologías de guerra
como las ametralladoras, el gas venenoso y los tanques, resultaron en bajas sin precedentes, destrozando las ilusiones románticas de la guerra. La brutalidad de estos avances tecnológicos cambió la naturaleza del combate. Millones de soldados perecieron en las trincheras, víctimas de implacables bombardeos de artillería, enfermedades y hambre. La vida en las trincheras era una lucha constante por la supervivencia. Los horrores de las trincheras dejaron una marca indeleble en una generación, tanto física como psicológicamente. Los soldados regresaron a casa con cicatrices visibles e invisibles. Después de 4 largos años de derramamiento de sangre, las potencias aliadas salieron victoriosas, pero a un costo tremendo. La guerra había cambiado el mundo para siempre. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra, pero sembró las semillas para futuros conflictos. Las tensiones no se disiparon con la firma del tratado. Alemania, agobiada por reparaciones devastadoras y culpada por el estallido de la guerra, se enfrentó a la ruina económica y la inestabilidad política. La nación estaba al borde del colapso. Los imperios austrohúngaro, otomano y ruso quedaron en ruinas, reemplazados por un mosaico de nuevas naciones que lidiaban con los desafíos de la independencia. El mapa de Europa había sido redibujado. Entre la esperanza y la desesperación, los años de entreguerras. El período de entreguerras, que abarca las 2 décadas entre 1919 y 1939, fue una época de esperanza y desesperación, marcada por cambios profundos y eventos que moldearon el futuro del mundo. La devastación de la Primera Guerra Mundial había dejado un legado perdurable de trauma y desilusión, pero también alimentó el deseo de una paz duradera y un mundo más justo. Un anhelo que resonaba en los corazones de muchos. La década de 1920 fue testigo de un periodo de prosperidad económica y experimentación cultural, particularmente en los Estados Unidos, donde la innovación y el espíritu emprendedor florecieron. La música jazz llenaba las ondas de radio, llevando ritmos vibrantes y nuevos sonidos a hogares de todo el país. Los vestidos flapper desafiaban las normas sociales tradicionales, simbolizando una nueva era de libertad y cambio, y una sensación de optimismo impregnaba el aire, mientras la sociedad se adaptaba a estos cambios rápidos. Sin embargo, esta era de prosperidad resultó efímera, y las sombras de la incertidumbre comenzaron a aparecer. El crack de Wall Street de 1929 hundió al mundo en la Gran Depresión, una crisis económica sin precedentes, una crisis económica mundial que provocó un desempleo generalizado, pobreza y malestar social, afectando a millones de personas. A medida que se extendían las dificultades económicas, también lo hacía el extremismo político, con movimientos radicales ganando fuerza. En Alemania, Adolf Hitler y su partido nazi explotaron la agitación, prometiendo restaurar el orgullo nacional y la estabilidad económica. Prometiendo restaurar el orgullo nacional y la estabilidad económica, un mensaje que resonó profundamente en una nación desesperada. El mensaje de odio y división de Hitler resonó en una población desesperada por el cambio, impulsando a los nazis al poder en 1933. Impulsando a los nazis al poder en 1933, marcando el inicio de una era oscura. En toda Europa, se afianzaron otros regímenes totalitarios, cada uno prometiendo una solución a las crisis de la época. Cada uno prometiendo una solución a las crisis de la época, pero a menudo a costa de la libertad y la justicia. En Italia, Benito Mussolini estableció una dictadura fascista, mientras que en la Unión Soviética, Joseph Stalin consolidó su poder a través de un brutal sistema de represión y terror, eliminando a sus oponentes. A medida que la década de 1930 llegaba a su fin, el mundo observaba con creciente inquietud cómo estos dictadores armaban a sus naciones y se preparaban para la guerra. El mundo observaba con creciente inquietud cómo estos dictadores armaban a sus naciones y se preparaban para la guerra, presagiando el conflicto global que estaba por venir.